Si se hace un ataque en estas condiciones, sería bastante destructivo y no ayudaría al proceso que se quiere. ¿Cuál es? Los aliados de Irán en Medio Oriente se van a quedar de manos cruzadas. Hay un colapso económico, el precio del pan se duplicó o quintuplicó en algunos sitios. Amigos, bienvenidos a esta entrega con nuestro analista de cabecera, el general Damián Arias Matos, quien viene a ofrecer contexto sobre lo que está pasando en Irán, cómo pudiera impactar en el mundo y sobre todo de la presión que está generando Estados Unidos en ese instante. Bienvenido, general Damián Arias Matos. Gracias, José, por la invitación para hacer un exégesis, un chequeo, una verificación de qué turbulencias que hay en la República Islámica de Irán en estos días. Y sobre todo, general, del impacto en el mundo, porque aunque eso se vea muy distante, eso tiene reflectores que alteran la geopolítica y la República Dominicana no puede estar ajena a esa situación. Así es que adelante con la explicación y sobre todo de que Donald Trump está dejando claro de que en cualquier momento pudiera atacar Irán. Mire, Irán es considerada la primera potencia mundial, por supuesto, del mundo antiguo. Tiene una historia que comienza en la prehistoria y que se extiende hasta el momento de esplendor de su fundación, que es la antigua Persia, por Ciro el Grande en el siglo V a.C. Tiene una población actual de 92.5 millones de habitantes, datos de 2025, y tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados de extensión y un PIB per cápita de 5 a 6 mil dólares anuales por cabeza. Pero per cápita significa por cabeza. ¿Qué pasa ahora? Que en 1979, hace 40 y tantos años, triunfó, estaba Irán encendida como está ahora, muy parecida. Se buscan los vídeos de esa época y los comparan, bastante parecido. O sea, una masacre como la que está pasando en este instante, donde algunas ONGs indican que más de 12.000 muertos y donde... heridos y detenidos. Y detenidos. Y cuando usted ve la cifra oficial, dicen que son más de 2.000. Pero cuando la cifra oficial te dice que son 2.000, tú tienes que calcular por 2 o por 3 esa cifra que ellos mismos. Sí, porque ellos no van a dar, es lógico, versiones sino maquilladas. ¿Cuál es la situación que pasó en el 79? Y vamos a rodarla brevemente aquí. Para analizar la realidad de ahora presente, es bueno ver un poquito hacia atrás. Sí. 1979 se enciende Irán, arde así como está, y triunfa la revolución islámica. ¿Qué significó eso? Una ruptura, un parteaguas histórico en el cual el Corán se convierte en la verdadera constitución política de Irán. Y aunque conservan tener presidentes, en realidad los presidentes son más como para manejar asuntos sociales menores. Los que realmente deciden la alta política son los ayatolás. En aquel entonces el mundo conoció al ayatolá Ruhollah Khomeini, ya fallecido, y ahora está Ali Khamenei. Se llama Ali en honor al jefe de la tendencia chiita, porque Irán, la antigua Persia, es chiita, contrario a Arabia Saudita, que es sunita, que es la mayoría, son un 13%. ¿Qué se quiere ahora? Que se cansaron de la yihad, se cansaron de usar la burka, se cansaron de las leyes islámicas y ahora... Eso se ha mezclado también con el componente económico, para que usted continúe con su desarrollo, que la economía no ha estado tan buena. Voy para allá. Hay un colapso económico, el precio del pan se duplicó o quintuplicó en algunos sitios. La semana pasada había unos 32 municipios que ya la policía no tenía control, pero aún así Irán es un estado que conserva la pena de muerte, porque el mismo Corán establece la pena de muerte. Es una dictadura religiosa. Estemos claros en eso. No me lo crean a mí, busque los versículos del Corán. Ahora bien, ahora
hay unas ONG que están reclamando, me enteré esta mañana, que perdonen un joven de 26 años que fue apresado en las protestas tirándole a la policía y esas cosas, y que lo condenaron pura y simplemente en un juicio sumario a la muerte. Están interviniendo a ver si los ayatolás se compadecen de él. Ahora bien, ¿cuál es el escenario y cuáles otros dos países entran en juego? Entra en juego Israel, que durante los tiempos del Shah, los 35 años, fue amigo, aunque tenga las diferencias religiosas, de Irán vía Estados Unidos, que apoyó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que es su hijo mayor. Ha declarado que solicita la colaboración de Estados Unidos para pacificar el país y que él está dispuesto a asumir el mando, a asumir el gobierno en su país, en Irán. Él ha estado en exilio entre Estados Unidos, en Reino Unido, creo que hasta en España ha estado, y quiere lanzar un gobierno, quizá no tanto al modelo de su padre, porque han pasado 40 y tantos, casi 50 años. Se asume que va a ser un modelo de una monarquía republicana que tenga las estructuras. Irán tiene su Congreso, que conserve su Congreso, conserve su poder legislativo, y que los ayatolás se dediquen al reinado del más allá, porque es el problema con la religión. Que se dediquen únicamente a la parte religiosa. El excesivo interés en el más acá y en el, como decía Tres Patines, y en el mundo de aquí, que se preocupe, como se dice en misa, en el mundo futuro. Amén. Entonces, ¿qué usted ve? Porque de atacar a Estados Unidos nuevamente, porque se dio un ataque quirúrgico, donde entonces en una combinación entre Estados Unidos e Israel, entonces atacaron bases nucleares para debilitar los planes que tenían ellos allí para desarrollar su infraestructura nuclear. Pero ahora Trump ha dicho que en la medida que se esté afectando a los protestantes, a las personas que están saliendo a manifestarse en contra del régimen, él dará una respuesta a qué pudiera arrastrar y qué pudiera también ocurrir en los Estados Unidos a nivel interno, conociendo de esta fuerza de la yihad, de los mecanismos que ellos tienen para repeler cualquier agresión. Donde hay una situación tan incendiaria, que hay facciones encontradas, que hay fusilamientos, que hay juicios sumarios, que hay persecución política. Incluso tumbaron en la internet y provocaron un apagón nacional. Pero como tenemos celulares todos, en las calles de Teherán mostraron la linterna de los celulares y otro grababa y buscaron la forma de transmitirlo al mundo. ¿Qué pasó con el servicio de internet que lo tumbaron? Pero Elon Musk rodó sus capacidades de su empresa Starlink para proveer, asumo que gratuito, de manera no tan comercial, el servicio de internet mayormente para Teherán y las principales ciudades de Irán. Vuelvo a la eventualidad de la probable, no sé si decir injerencia, vamos a decir participación norteamericana en esta crisis. Sería vaciarle gasolina a algo que ya está bastante encendido, que está en un punto casi de fusión. Lo mejor que le puede pasar a Irán y a la paz del mundo es que los ayatolás, comenzando por Ali Khamenei, huyan de ahí y que se instaure un gobierno o se deje gobernar al actual presidente, que tiene que cumplir todo lo que digan los gurúes, todo lo que digan las autoridades religiosas, y que se pueda en una transición quizás invitar o fortalecer que ese presidente continúe, pero desislamizado, o en este caso que se retorne a la monarquía hereditaria de Mohammad Reza Pahlavi. Hay un elemento importante. Irán tiene como enemigo, que ellos mismos lo han declarado, se han atacado mutuamente a Israel. Israel opera con colaboración y apoyo a Estados Unidos. El primer ministro de Israel se reunió no hace 14 o 15 días con el presidente Trump y las principales comentaristas especularon
de que se había ido a negociar el apoyo y a verificar la logística para un eventual ataque a Irán. Si se hace un ataque en estas condiciones, sería bastante destructivo y no ayudaría al proceso que se quiere. ¿Cuál es? La caída del régimen del régimen musulmán, sí, la caída de los ayatolás, la palabra, y el establecimiento o continuación del que está, si se saca la lactosa y la cafeína, y seguirían adelante como ha estado ahora. El tema es el siguiente. El fallo sería, perdón, José, meter una intrusión que sería necesariamente militar conjuntamente con Israel. Eso sería devastador para el mismo proceso. El tema es el siguiente, general. Los aliados de Irán en Medio Oriente se van a quedar de manos cruzadas. Porque esto pudiera generar el conflicto donde ahí viene la geopolítica y de cómo altera ese comercio del petróleo, cómo altera ese comercio global, donde se ve envuelto el estrecho de Hormuz, donde se ve envuelto también otras materias primas que se desplazan por muchos estrechos que están por allí y que de esto depende el suministro mundial de esas materias primas. Exacto. Hay un detalle tremendo. El estrecho de Hormuz, por ahí pasa entre 30 y 35, quizás más por ciento, del petróleo global. Es una franja, ese estrecho que tiene, no, precisamente se llama estrecho por eso, porque no tiene tanta, pero ahí hay un tráfico marítimo constante. Por eso los yemenitas les gusta atacar por ahí a intereses norteamericanos. Si se cierra el estrecho de Hormuz, se dispararía el precio del petróleo, pero al frente, Estados Unidos, al este, tiene una base militar, me parece que en Qatar, si mal no recuerdo, tiene bases militares ahí precisamente para controlar lo que llaman los choke points o puntos de estrangulamiento. Está el estrecho de Malaca, está el canal de Panamá también, bioceánico, y hay otro más, Dar es Salaam, creo que se llama, que queda por ahí, por Oriente Medio. Eso tendría un impacto tremendo en el tema de los hidrocarburos, el petróleo y sus derivados. Lo deseable, la tesis deseable, lo reitero, es que la presión internacional y la presión local, cientos de miles de personas desafiando, que desborda las capacidades de la policía y su poder de represión, al final haga entrar en razón a los talibanes, perdón, los talibanes son estudiantes del Corán, son catecúmenos, seminaristas, a los ayatolá, y se desarme ese gobierno y se quede un gobierno civil, secular, no islamizado, no religioso, y que Irán, que es una verdadera potencia de Oriente Medio, pues se pacifique. Eso es lo que uno espera. Pero pudiera esto tener algunas repercusiones aleatorias dentro de Estados Unidos, de algunos radicales o de algunos objetivos de Estados Unidos en otros continentes. Hay que tener en cuenta que Irán, eso está claro, es el principal patrocinador, el sponsor, facilitador de organismos como Hezbollah y otras manifestaciones que no son hechura norteamericana, porque los mujahidines que peleaban contra los rusos o soviéticos en la invasión de Afganistán, sí, eso fue una creación Al-Qaeda también. Los kurdos. Y se dice, no, porque los kurdos son una nación sin Estado. Y están divididas. El tema fue que en un momento dado Estados Unidos los utilizó. Exacto, están en cuatro países. Ahora bien, reitero la tesis. ¿Qué puede pasar? Bueno, que Irán, sabiendo que tiene al gran enemigo, Estados Unidos, comience algo que yo he tenido esa aprensión hace quizá 15 años, de que se comiencen a registrar atentados contra intereses norteamericanos en territorio norteamericano. El
el ambiente social de Estados Unidos está más apropiado que hace 15 o 20 años para que se dé eso. ¿Por qué? Por la fractura social que hay, por la división política, no solamente la división política de demócratas y republicanos. Puede darse ese caso de que células de esos organismos que son terroristas se decidan u organicen a hacer atentados criminales terroristas en territorio norteamericano, por supuesto, contra intereses estadounidenses. Pero yo también entiendo que el componente es religioso, porque no es lo mismo que, ok, ya se produjo un ataque, pero cuando el pueblo se está levantando, como se está levantando en Irán, todos los días, con ese apoyo también exterior de que los vamos a proteger o los vamos a cuidar, y las mujeres, como usted ha descrito también, quitándose el velo, pues liberándose, saliendo de todo esto, ellos con su componente religioso han de entender que le están desbaratando toda esa dinámica y estructura y esa estructura de poder. Y entonces allí donde viene esa venganza inspirada en la religión. Es muy probable. Las guerras religiosas, por la pasión inevitable que tienen las religiones todas tienen al menos tres características: fanatismo, sectarismo y también la discriminación. Los otros no cuentan. Y en el Islam eso es llevado a su máxima expresión. Eso es lo peligroso. Ahora, hay un punto que hay que tomar en cuenta. El mundo se está moviendo hacia el Islam. El arco islámico o musulmán va creciendo y comienza en el Levante, en la península ibérica, y se extiende hacia Indonesia, que es un país no árabe, pero es el que tiene mayor población musulmana. China misma tiene los uigures en Xinjiang, más de 15 millones de musulmanes. Rusia tiene musulmanes también que han convivido de manera armónica, pero es lo que te reitero, para mí no existen musulmanes conservadores, musulmanes controlados, light, no. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir al pie de la letra lo que dice el Corán, y el Corán dice, creo que en la Sura 6, Aleya 9, dice, llévales la palabra del profeta, de Alá, de Mahoma, perdón, pero es la voluntad de Alá, a los infieles. Si las aceptan, intégralos, ¿verdad?, a nuestro mundo, porque hay un mundo que es el mundo islámico. Y si no, la muerte es poca sanción para ellos. Es decir, que la muerte, que es la sanción máxima, la eliminación física, no es suficiente para que paguen su falta de fe en las palabras y doctrinas de Alá dadas al profeta Mahoma. Es una sentencia de muerte para todo aquel que no es musulmán. Entonces, en lo adelante, ¿qué usted prevé? Que durante el fin de semana se lleven a cabo estos ataques que ha prometido los Estados Unidos conjuntamente con Israel, o que se espere un poquito más, porque yo creo que la cantidad de muertos que se han dado con las protestas que se ha sabido han de acelerar cualquier proceso de protección a la población misma. Mira, yo creo que hay en química, eso me lo enseñaron el siglo pasado, cuando yo estudié bachillerato, lo que se llama catalizador. Un catalizador es un elemento que se integra a una combinación que se quiera hacer para acelerar el proceso o para retardarlo. Si dentro de esta combustión político, social y económica, donde hay una inflación desatada, donde el pan está carísimo y los artículos de primera necesidad, se le tira un chorrito de gasolina o de nitroglicerina como catalizador, podría, pero a un costo mayor de vidas, desencadenar la caída del régimen de los ayatolás. Eso es lo que me parece que podría pasar. Lo que pudiera pasar. O sea que vamos a ver cómo se desarrolla este conflicto. Es bueno, como dijimos desde un principio, que todos estemos muy pendientes, porque de esto depende la estabilidad global, de cómo se desarrolle, de si se van a usar o no
armas potentes, de qué alcance pudieran tener, el tema del petróleo, de las materias primas. Y así como cayó, entonces en este caso, pues Nicolás Maduro, Estados Unidos está alineando todos sus objetivos para justamente a un año, porque Donald Trump va a cumplir un año. El 20. Ir entonces cumpliendo parte de las promesas que él hacía en la misma campaña. Exacto. Trump está obligado a no ser el Trump número 45, sino el Trump número 47, un Trump 2.0. En aquella primera administración, como tú bien sabes, él se mantuvo al margen de las guerras. Para mí, Trump, ese primer Trump, fue una gran frustración para el complejo militar industrial, para las grandes compañías que fabrican los aviones bombarderos, que son de precio millonario, los misiles, los fusiles, las metralletas, las bombas, etcétera, los helicópteros también, y todo el equipamiento de soldados, porque la guerra es una industria. Ahora, Trump está aplicando un principio latino que dice, si quieres la paz, prepara la guerra. Él mismo se ufanaba hace un par de meses, hablando en la Knesset, que es el parlamento israelí, que él había parado 7 guerras. Había parado 7 guerras, pero ese acuerdo de Abraham está como latente entre Israel y Palestina y podría explotar en cualquier momento. Bueno, gracias, general, por compartir estas informaciones que el mundo siempre, pues entonces está esperando estos análisis suyos. Y cada semana tenemos la presencia del general Damián Arias Matos para analizar este contexto nacional e internacional. Así que le invitamos a que se suscriba. General Damián Arias Matos es su canal. Lo ponemos en colaboración para que usted pase inmediatamente hacia su plataforma. Gracias, general. Gracias, hermano. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.